السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna. Lo primero que me gustaría, o lo primero que preguntaría es, a ver qué opinas, es la relevancia de alguien, es decir, por ejemplo, alguien joven musulmán va a la universidad, estudia, no lo sé, un grado en ciencias naturales, o bien un máster o un doctorado en ciencias naturales o en ciencias sociales, y lo que veo en muchos de estos jóvenes es que empiezan a creerse cualquier cosa que se les enseña y quizás no tienen una base fuerte epistemológica. Incluso gente que está estudiando ciencias naturales a menudo no han estudiado o no se centran demasiado en la filosofía de la ciencia. Y creo que la gente suele seguir ciegamente, incluso si afirman ser racionales y defender la razón. Al final, al fin y al cabo, cuando estudias ciencia, pero ni siquiera eres capaz de deconstruir el método o de conocer los elementos humanos del método científico, creo que eso convierte a las personas en seguidores ciegos y donde quiera que perciben que hay una contradicción entre el Corán, por ejemplo, y lo que sea que están estudiando, empiezan a tener dudas acerca del Corán. Y lo que estoy diciendo es que son demasiado rápidos a la hora de deconstruir el Corán, pero no son excesivamente astutos a la hora de construir su propio método o las presuposiciones filosóficas de aquello que están estudiando. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el tema? ¿Crees o cuál crees que podría ser una solución? Oh, estás preguntando cosas muy grandes. Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, yo creo que más o menos has resumido. No sé si has oído el etólogo Konrad Lorenz. Estudió o estudiando el comportamiento animal. Él fue un pionero en ese ámbito y hizo este famoso experimento en el cual cuando unas aves ponían sus huevos, él les quitaba los huevos y se los llevaba básicamente, y cuando el animal venía, ¿no? Los gansos en sí, que eran los animales, él les quitaba los huevos y cuando nacían estos gansos, la primera persona que veían era él, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hacía él era provocar una impronta en ellos. Y estos gansos empezaban a tratarle a él como si fuera su madre. Le perseguían a donde sea que iba, etc. Y a esto se le llama impronta. Y especialmente cuando tienes alrededor de 18 años, acabas de dejar tu casa, cualquier cosa que alguien te diga se mete en tu cabeza y ¡bam! Esa es la verdad, ¿no? Y si no tienes herramientas, si no se te dan las herramientas cuando estás estudiando primero para examinar tu disciplina, empiezas a tomar determinadas cosas de manera axiomática y asumes que son verdad sin haber analizado. Por tanto, estudiar la filosofía de la ciencia es una cosa importante para la gente que estudia la ciencia. Si no estudias eso, hay un gran problema, porque si tú entiendes lo material, las cosas materiales, como la base o la naturaleza básica de la realidad, ¿cómo sabes que eso es así? Eso es una idea preasumida.
Por tanto, si aceptas eso, que eso es una realidad básica, no, eso no es un hecho, es una idea preasumida, y los axiomas no pueden ser demostrados. Hay una serie de cosas que aceptas como axiomas y luego construyes encima de estos axiomas. Si ese es tu punto de inicio, todo lo demás se edificará sobre ello. Existe una cita famosa, o no sé si es muy famosa, pero a mí se me quedó grabada, de un profesor de Harvard, un profesor de biología. Y él dijo, no hay nada de la ciencia que nos requiera tener una visión materialista. Pero una vez hemos tomado esa visión materialista, no podemos abrir la puerta ni siquiera un trocito para cualquier otro punto de vista. Y tenemos que explicarlo todo en base a ese punto de inicio, ¿no? Da igual lo contrario a la intuición que pueda parecer nuestra explicación. Es una cita extremadamente honesta, una declaración muy honesta de cómo son las cosas. Es interesante para mí y yo creo que cuando afirmas que todo lo que existe es, o esencialmente todo lo que existe es aquello que puedes demostrar empíricamente, esa afirmación en sí misma no la puedes demostrar empíricamente, porque es una afirmación racional. Así que hasta cierto punto yo diría que es contradictorio.